Ella me dijo, mija, secuestraron a Wilmer. Una modalidad delictiva que cada vez cobra más víctimas en Colombia. Uno después de tener una pistola en la boca y de darse cuenta que la vida se le escapa, uno en ese momento... Yo en ese momento pensé fue en, bueno, si me van a matar, que me encuentren. Porque no quiero quedarme en esa montaña, sí que sepan que estoy aquí. Personas que fueron engañadas con una presunta oferta laboral y terminaron secuestradas. También se me derrumbó el mundo. Todo lo que me había dicho ese señor, que mis hijos iban a quedar sin papá, que yo iba a quedar sola. Trabajadores independientes que confiaron en supuestos clientes y vivieron una pesadilla. Usted no quiere a su esposo, sabe que ya yo me cansé de hablar con usted. Yo lo voy a matar. Y en el fondo gritaron, hicieron un disparo y a mí me colgaron. Familias torturadas psicológicamente para acceder a pagar un rescate. Ha sido muy duro porque no sé cómo explicarle a mi hijo que el papá no va a volver. ¡Papá Wilmer! Les mostraremos la forma en que los delincuentes están contactando a sus víctimas con oportunidades de trabajo y terminan extorsionando a sus familias. Buenas noches. Cuando se habla de un secuestrado, casi siempre se trata de una persona adinerada o poderosa, pues el secuestrador suele buscar a aquellos que tienen mucho dinero para así conseguir un jugoso rescate. Pero eso está cambiando. Según las autoridades, hay una nueva modalidad de secuestro que está afectando a muchos colombianos de estratos medios e incluso bajos. Lo llaman secuestro express. Esta noche, ustedes conocerán varias víctimas. Son personas comunes y corrientes. Comencemos con la historia de la familia Suárez Pavón de Cúcuta. Wilmer Suárez, un conductor de grúa, pensó que un posible cliente quería contratarlo, pero su intención era otra. Así comienza esta investigación de John López, Secuestro Express. Gracias, papá Dios. Es una oportunidad, ¿no? Gracias, papá. Él es Wilmer Suárez. Es un hombre alegre, trabajador y conocido por sus amigos y familiares como un tomador de pelo de tiempo completo. Su vida desde que cumplió la mayoría de edad la dedicó a conducir. Y él madrugaba, siempre fue muy cumplido en los horarios para ir a trabajar. Nidia Pavón es esposa de Wilmer, con quien tuvo un hijo. Los domingos estábamos acostumbrados a que él llegara a la casa, se hacía la comida en familia, se botaba como un niño en la sala a jugar con mi hijo. Él era la felicidad de mi hijo David. Por esos días, Wilmer fue visto por su familia más feliz que de costumbre. Y el amor de él era la carretera. Andrea Gómez es prima de Wilmer. Vivían juntos en la misma casa. Recuerda que ese día, Wilmer, como siempre, madrugó a hacer lo que más le gustaba. ¡La música, pa! Él se iba tipo 4:30, 5 de la mañana y volvía hasta la noche. El viernes 5 de noviembre de 2021, a la 1 de la tarde, su familia y sus amigos recibieron este video. Bueno, papá, por acá tenemos a este señor aquí, Wilmer Humberto Suárez. Yes. Esto va para la familia de él, ¿no? Así que por favor necesitamos que nos colaboren algo ahí para su liberación. ¿Oyó? Conocedores de su buen sentido del humor, sus allegados inicialmente pensaron que se trataba de una broma. Él hizo un video así cuando él estaba así hablando, pero como él era así como todo loco, entonces más de uno no le creyó. Anselmo Castellanos lo conocía perfectamente. Llevaban casi 20 años compartiendo su oficio como conductores. Pues pucha, mire, uno pensando que de pronto fue una mamá de gallo o algo, porque suele pasar. Yo pensé que era una broma lo que me iban a hacer ellos.
No veía el por qué lo iban a secuestrar. Era una persona humilde, no teníamos nada. Su familia intentó comunicarse con él, pero no hubo respuesta. En ese momento, lo que parecía una broma comenzó a convertirse en una pesadilla. A sus celulares comenzaron a llegar mensajes amenazantes. A él lo llamaron para el servicio y según con él se fueron los dos tipos. ¿Usted sabe a dónde fue que le solicitaron el servicio ese día a él? Pues según el servicio era para abajo, para Patillales. Justo cuando su familia logró saber hacia dónde había salido Wilmer ese día, a sus celulares llegó un segundo video. Mamá, estoy bien, gracias a Dios. Aquí los señores me están colaborando, mamá. Ayúdenme, hermano. Hable con, si le mandan eso, hable con el patrón. Ayúdenme. En la grabación, que solo dura 14 segundos, sus familiares vieron a un Wilmer completamente diferente, como nunca lo habían visto. Su mirada reflejaba terror, mientras sus palabras, aunque calmadas, pedían a gritos auxilio. Ayúdenme, hermano. Lo tenían amarrado de las manitas con los cordones de las botas. Lo amarraron la manita, lo amarraron a un árbol, lo llevaban descalzo. Los secuestradores pedían 10 millones de pesos por su liberación. No nos daban una hora ni media hora para conseguirlos. Tocaba era consignarles a ellos la plata de una vez. Y pues de verdad ninguno la tenía. Esto va para la familia de él, ¿no? Así que por favor necesitamos que nos colaboren algo ahí. Wilmer y su familia vivían del día a día y no tenían ninguna posibilidad de pagar su rescate. No, horrible, eso fue horrible. Usted no sabe si salir, correr, pedir auxilio, salir a pedir. Desesperados por no lograr reunir los 10 millones de pesos, decidieron acudir al Gaula. Nosotros empezamos a informar a todas nuestras unidades en la metropolitana, alertarlas. El patrullero John Contreras fue el encargado de la investigación. Cuando tienen neutralizado a la víctima, o sea, secuestrado, deciden trasladar al señor Wilmer hacia la zona rural de la vereda Patillales. En ese momento comenzó un trabajo maratónico, intentando ubicar el punto exacto donde tenían a Wilmer. No nos dejaron hablar con él, no nos mandaron pruebas de nada. Solo que depositáramos la plata que nos estaban pidiendo, que en la mano de nosotros estaba la vida de él. Pasaron 24 horas desde su secuestro. Era sábado 6 de noviembre de 2021 en la tarde. La zozobra aumentaba en la familia Suárez. Fueron días de angustia, de impotencia, de rabia, de mucha rabia. Ayúdenme, hermano. Hable con, si le mandan eso, hable con el patrón. Ayúdenme. No nos volvieron a llamar en todo el sábado, no llamaron, se desaparecieron. Wilmer Humberto Suárez. Yo no dormía. Yo me sentaba en el patio esperando. Mientras eso pasaba, ustedes recibían llamadas del Gaula. ¿Qué les decía a ustedes? ¿Que ellos qué estaban haciendo? No lo encontraban, que estaban haciendo barridos todos los días, que ya cuando cae la noche se retiran porque la zona siempre es peligrosa. Era lo único que nos decían todos los días, no nos daban nada, no nos daban ni siquiera una esperanza, estamos cerca, no. 48 horas después de su secuestro, las autoridades encontraron pistas importantes. Patrullero, este punto específicamente donde nos encontramos, ¿qué es? Bueno, este es el puente de la vía principal que va hacia Patillales. Gracias a la información que nos aportó las diferentes empresas de telefonía móvil, se logró obtener esta ubicación y realizar una triangulación con la información. Una vez en este lugar, uniformados del Gaula, el Grupo de Operaciones Especiales e investigadores de la Policía de Norte de Santander decidieron internarse montaña arriba. En la agreste vegetación intentaban hallar a Wilmer y a sus secuestradores.
Hasta este punto, en la parte alta de esta montaña ubicada en la vereda Patillales de la ciudad de Cúcuta, fue traído Wilmer por sus secuestradores. Desde aquí, de manera estratégica, podían los delincuentes monitorear cualquier movimiento de las autoridades en por lo menos 500 metros a la redonda y de esta manera evitar ser ubicados. A cada paso, los uniformados se acercaban al sitio de cautiverio de Wilmer. Pero solo fue al final de la tarde de ese domingo 7 de noviembre que lograron encontrar. Ustedes llegan a este lugar patrullero y exactamente en dónde encuentran a Wilmer. El señor Wilmer Júdez estaba suspendido en este árbol, sujeto con sus dos manos. Cuando me llama Diego, el muchacho del Gaule, me dice, doña Andrea, véngase sola, no se venga con el papá. Apenas me dijo eso, me dio un frío. Lo amarraron a este árbol, que fue sujetado con un lazo de sus manos y posteriormente le hicieron un disparo en su cabeza. Era muy inocente. Era una persona muy inocente. Muchacho sin vicios. Noble. Demasiado. A Wilmer Suárez lo mataron, según su familia, a sangre fría, cobardemente mientras estaba atado a un árbol sin poder defenderse y sin que pudiesen reunir los 10 millones de pesos que exigían por su liberación. Además, con la incógnita de por qué secuestraban a alguien del común, sin muchos recursos y tal vez sin ahorros. La familia de Wilmer supo entonces que él había sido víctima de una nueva modalidad delictiva donde, según las autoridades, los delincuentes secuestran y extorsionan ya no solo a los millonarios de la zona, sino también a personas humildes como ellos. El coronel John Chavarro es el comandante de la Policía de Norte de Santander. Coronel, es decir, alguien va a prestar un servicio confiado de que está siendo contratado, pero termina secuestrado, ¿eso es lo que me quiere decir? Sí, terminan secuestrados por diferentes actores en diferentes zonas, especialmente apartadas o que no tengan una cobertura de celular. Según las autoridades, Wilmer fue víctima de una modalidad delictiva conocida como falso servicio. En su caso, había sido contratado para prestar un servicio con la grúa que él manejaba en una zona a las afueras de Cúcuta. Pero terminó en manos de secuestradores. Filman un video, toman unas fotografías, las cuales se las hacen llegar a las familiares de las víctimas o a las personas cercanas, desde luego acompañados de una exigencia de dinero que por lo general oscila entre 1 millón y 30 millones de pesos. Para el coronel Elber Alfonso Sanabria, director de la Dirección Antisecuestros de la Policía Nacional, este tipo de casos tienen una similitud: el sitio desde donde cometen estos delitos. Muchos secuestros mediante esta modalidad de falso servicio y la extorsión se dinamizan al interior de los establecimientos de reclusión del orden nacional. Y esta coordinación viene realizada el mismo día desde la cárcel o el centro penitenciario de Cómbita, Boyacá. Desde una celda de ese centro penitenciario se hicieron las llamadas pidiendo los 10 millones de pesos por su rescate. Ayúdeme, mi hermano, hable con, si le mandan eso, hable con el patrón. Wilmer dejó un hijo de 20 años. Se llama David. Él tiene una discapacidad cognitiva por la que aún hoy, 2 años y medio después, no ha podido comprender lo que le ocurrió a su papá. Esto ha sido muy duro porque no sé cómo explicarle a mi hijo que el papá no va a volver. Él lo pregunta mucho: mamita, pasó una grúa y sin mi papá, no sé qué decir. Él se para en la reja a esperar que llegue el papá. ¿Hoy qué día es, hijo?
El domingo está mi papá. ¿A quién espera? Mi papá. Y yo le dije que el papá no iba a volver, que se había ido para el cielo. Yo quiero irme ya, para donde él, para donde mi papá. No sé qué decirle a mi hijo cada vez que me pregunta por él. No hay palabras. Tan solo Dios sabe cuánto lo extrañamos. Que no hay un día que no lo dejemos de pensar. Muy difícil sentir que ya no lo veo. Que siento impotencia, porque todo quedó ahí. Un muerto más para esta sociedad. ¿Qué pasó con los asesinos y secuestradores de Wilmer? Los investigadores solo tenían una pista: la voz con acento venezolano detrás de este video. Bueno, papá, por acá tenemos a este señor aquí, Wilmer Humberto Suárez. Al regreso, espere. Se pudo identificar que esa persona estuvo involucrada en el hecho del secuestro y posterior muerte de la persona que estábamos mencionando. Lamentablemente, casos como el de Wilmer son más comunes de lo que parece. Al regreso, Séptimo Día les presentará el drama que vivió un arquitecto en Barranquilla, quien también cayó en este tipo de engaño. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Secuestro Express. Regresamos. También se me derrumbó el mundo. Todo lo que me había dicho ese señor, que mis hijos iban a quedar sin papá, que yo iba a quedar sola, fue duro ese momento. Vimos el caso de Wilmer Suárez en Cúcuta, quien cayó en manos de secuestradores porque creía que iba a ser contratado, pero terminó muerto. La historia que veremos a continuación les mostrará otra maniobra similar, que según las autoridades utilizan este nuevo tipo de secuestradores. Séptimo Día viajó hasta Barranquilla y allí encontró otro caso de secuestro express. Lo que verán ustedes a continuación es la forma como desde las cárceles del país, si escucharon bien, desde las cárceles, los delincuentes estarían secuestrando a trabajadores de clase media. Así continúa la investigación de John López, Secuestro Express. El 15 de febrero de 2022 es un día que Ricardo Maldonado no podrá olvidar. Él es arquitecto y muchas de sus labores las realiza de manera independiente. El supuesto propietario de una finca nos dijo que había comprado la finca hacía 2 meses y necesitaba pues obviamente hacerle unas adecuaciones. Ese 15 de febrero era martes y fue contactado por un posible cliente potencial. Nosotros somos contratistas, hacemos consultorías, obras civiles en la ciudad de Barranquilla, digamos área metropolitana. Él nos da una ubicación vía WhatsApp, nos da más o menos las indicaciones. Y nosotros, pues obviamente nos dirigimos ese día, más o menos a las 8 de la mañana. La ubicación enviada por el supuesto cliente quedaba a 42 kilómetros a las afueras de Barranquilla, aproximadamente 1 hora y media en carro. La persona supuestamente se llamaba Mauricio Vázquez, pues tenía un acento como de Boyacá. Ricardo decidió acudir a la cita pactada para cerrar el supuesto negocio. El martes 15 de febrero de 2022, Ricardo Maldonado llegó hasta este punto de la vía entre Barranquilla y el municipio de Malambo. Y según las indicaciones que le había dado su supuesto cliente, tenía que desviarse 5 kilómetros adentro por esta trocha. Aquí comenzó su pesadilla. Cogimos la trocha, era una trocha relativamente plana, no le veíamos ningún problema. Seguimos avanzando, fueron aproximadamente unos 7 kilómetros entrando por la trocha. Pues yo iba confiado, ya yo había tenido ese tipo de visitas
Digamos, era algo, digamos, cotidiano para mí. En ese momento, pues, llaman a mi compañero del otro número, se identifican como teniente, no recuerdo el nombre, del ELN. La primera orden que recibieron en esa llamada era que debían parar. Los obligaron a detener su marcha y a esperar nuevas indicaciones. Alguien nos estaba vigilando y nos controlaban los movimientos. Ahí empezó pues todo el secuestro. Eran las 9 de la mañana de ese 15 de febrero cuando la situación se tornó amenazante. Inmediatamente recibo una llamada de un hombre con una voz súper amenazante diciendo que él se había metido por una trocha donde no debía meterse y que había una reunión de un frente guerrillero y que estaba retenido. Andrea Pinto es la esposa de Ricardo. Hacía tan solo 2 horas se había despedido de su esposo para ir al trabajo cuando recibió esa aterradora llamada. Pues en ese momento yo quedé en shock. Me dice, te voy a poner a hablar con él, y mi esposo me dice, amor, necesito que estés tranquila, que seas fuerte, y me tienen retenido. Y vuelve y me habla este hombre y me dice, necesito que me pague 25 millones de pesos y si no los paga lo matamos. Lo único que pensaba era, lo van a matar. Fue como el pensamiento todo el tiempo. Me imaginé lo peor. La tortura psicológica usada por los secuestradores cada vez más parecía una escena sacada de Hollywood. Y empiezan a meter terror. A mi esposa le hacían ruidos como si me estuvieran azotando. A través de una compañera de la oficina que casualmente me llama, le digo, mira, me está pasando esto. Y ella busca el Gaula y pone como en conocimiento toda la situación. Yo soy Pariagao, digo Policía Nacional. Fue ahí donde nosotros activamos el bloque de búsqueda para lograr con la ubicación del señor Ricardo. William Santamaría es investigador del Gaula. Ante estos dos escenarios, unas unidades se quedan con la víctima en el tema de la negociación con el propósito de ganar tiempo y otras unidades se despliegan a diferentes lugares donde posiblemente se tenga indicios de que se pueda estar la víctima. El Gaula todo el tiempo me tranquilizó, o sea, me decía, no te preocupes, que esto es un secuestro express. Yo no entendía qué era eso. Así como en el caso anterior, la familia Maldonado era la primera vez que escuchaba sobre esta modalidad de secuestro. En ese momento, Andrea supo que su esposo había sido engañado, que el negocio que supuestamente iba a cerrar no era más que una trampa para secuestrarlo y pedir dinero por su rescate. Andrea colapsó por primera vez ante las llamadas intimidantes. El comandante del Gaula me dice, necesito que ya tú no hables más, porque te están maltratando mucho psicológicamente. El extorsionista seguía llamándonos constantemente, cada 20 minutos, cada 15 minutos a pedirnos la plata. Daniel Maldonado es hermano de Ricardo. Fue quien a partir de ese momento asumió la negociación con los secuestradores. Yo llamé a varios amigos, familiares, llamé a los bancos, busqué, digamos, opciones por los lados de préstamos gota a gota y prestamistas más informales. Yo alcancé a conseguir alrededor de unos 3 millones de pesos. Yo lo iba a enviar. Yo estuve a esto de enviarlo, pero en ese momento llegó la persona del Gaula. Y la persona del Gaula nos dijo, no envíes la plata, porque si envías la plata te van a pedir más y no van a soltar a tu hermano. Las negociaciones llevaban ya 4 horas. Infortunadamente, las maniobras para dilatar la entrega del dinero alertaron a los secuestradores. La negociación para la liberación de Ricardo se rompió por completo. Y le dije, necesito una prueba más real de que mi hermano esté bien, mándame una foto. Cuando yo le digo eso, el señor se puso furioso. Se volvió loco, empezó a insultarme, a decirme de todo, que yo era un sapo. Y me dijo, ¿sabes qué?
ya no va a hacer negocios contigo, ves a recoger mañana a tu hermano muerto en una vereda. Y me colgó. El secuestrador o la persona que me llamaba a mí me decían, vea, usted es una hijuetanta, usted no quiere a su esposo, sabe que ya yo me cansé de hablar con usted, yo lo voy a matar. La vida de su esposo para usted no vale nada. Y en el fondo gritaron, hicieron un disparo y a mí me colgaron. En ese momento yo perdí la cabeza. Yo pensé que yo había matado a mi hermano porque fue una llamada o algo que yo dije lo que provocó la furia de ese señor. También se me derrumbó el mundo. Todo lo que me había dicho ese señor, que mis hijos iban a quedar sin papá, que yo iba a quedar sola, fue duro ese momento. Mientras Andrea y su cuñado vivían el peor drama de sus vidas por el tormento que generaba en sus oídos y en su cabeza esa última comunicación con los secuestradores, el Gaula encontró un elemento que les permitió acercarse al sitio donde Ricardo había sido secuestrado. ¿Recuerdan esta ubicación enviada por el supuesto cliente a Ricardo vía WhatsApp? Y gracias a esa ubicación fue que pudimos llegar de manera rápida al lugar exacto donde ellos se encontraban. Las unidades del Gaula llegaron a este punto de la trocha, donde lograron interceptar un automóvil. Un integrante del Gaula registró con su celular ese momento. Al hacer la respectiva verificación al vehículo, se encontraron con una sorpresa. Sea sincero. Quien conducía el vehículo era Ricardo Maldonado. Había logrado escapar del sitio donde durante 8 horas permaneció secuestrado. Ya ellos dan la supuesta orden de que nos van a matar y ellos, en medio de la llamada, el Gaula entra al sitio y ellos entran a la trocha. Cuando ellos entran a la trocha, ellos nos dicen, o sea, que salgamos, que evacuemos el área, que entró el ejército, que iba a haber un combate o algo así. Yo salía a exceso de velocidad. Yo creo que en el momento de la huida yo creo que me pude haber matado en ese carro. La tortura psicológica de la que había sido víctima hizo que sintiera pánico y confusión al encontrarse de frente con el Gaula, quienes estaban armados pero vestidos de civil. Cuando entra el operativo, yo pensé que el operativo era la gente esta que venía a matarnos. Es que no sé si hablar, o sea, no sé qué hacer. Ahorita cuando él se calma. Tranquilo, que esto es para Andrea, pero dile que está bien. Yo estoy bien, estoy bien. La angustia y el terror de Ricardo y su familia terminó con este reencuentro que fue grabado con un teléfono celular por un allegado de la familia. La emoción de ver con vida a quien creían muerto habla por sí sola. Cuando lo vimos, fue un momento muy bonito porque era entender que no estaba muerto, que lo que me habían hecho creer era mentira. Cuando me vio, me abrazó, me dijo, estamos juntos. Yo lo tocaba y yo le decía, yo no puedo creer que estás vivo. Me hicieron creer que estabas muerto. Uno no sabe ya qué creer ni... Por fortuna, esta pesadilla que vivió la familia Maldonado terminó bien. Aunque en este caso no hubo capturas, las autoridades lograron determinar que el secuestrador que hizo las llamadas, extorsionó a la familia de Ricardo y coordinó todo el secuestro, se encontraba en una celda dentro de una cárcel en el interior del país. A pesar de que Ricardo nunca estuvo con sus secuestradores físicamente, sí le hicieron creer todo el tiempo que estaba en peligro de muerte. Nos decían que estábamos rodeados, que ellos en cualquier momento podían mandar unas personas a dispararnos, que si queríamos llevar las cosas por las buenas teníamos que quedarnos ahí.
Séptimo Día acompañó a Ricardo Maldonado al sitio donde estuvo secuestrado y al cual nunca pensó regresar. Ricardo, sin duda este ha sido uno de los episodios tal vez más angustiantes en su vida y en la vida de su familia. ¿Qué significa para usted regresar a este lugar? Pues ya pasado el tiempo, de alguna manera también es como, puedo decir que como una catarsis. De alguna manera pienso que también como volver a algún punto, de pronto para liberar también todo ese proceso emocional que se vio en mi familia y también enfrentar ya la realidad de estar aquí nuevamente ya en otras condiciones. Hoy la familia Maldonado afirma que la vida les dio una nueva oportunidad. Ese momento doloroso fue solamente un momento y que realmente no lo perdí. Que a veces uno no valora como esos pequeños detalles de levantarse al lado de su pareja, de su esposo, del papá de sus hijos. Al regreso en Séptimo Día, ustedes conocerán el caso de dos familias en Bogotá que sin conocerse vivieron esta pesadilla luego de ser engañados por supuestos clientes. Yo en ese momento pensé fue en, bueno, si me van a matar, que me encuentren, porque no quiero quedarme en esa montaña, sí que sepan que estoy aquí. Según cifras de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, diariamente se reciben alrededor de 500 llamadas denunciando secuestro y extorsión, muchas de ellas relacionadas con trabajadores contactados por supuestos clientes que terminan secuestrándolos. En las historias que les presentaremos a continuación, ustedes verán la crueldad que señalan los denunciantes de haber padecido por cuenta de los secuestradores y hasta dónde son capaces de llegar para obligar a las familias de sus víctimas a pagar un rescate. Así termina la investigación de John López, Secuestro Express. Yo en ese momento pensé fue en, bueno, si me van a matar, que me encuentren, porque no quiero quedarme en esa montaña, sí que sepan que estoy aquí. Y yo dije, no, me mataron, ya uno piensa y como tal uno empieza es como a despedirse de su familia, ¿sí? Ellos son Diana Clavijo y Nairo Quitián. No se conocen entre sí, pero comparten un mismo drama. Nos llamó un señor por teléfono y nos dijo que era el comandante de las FARC y que nosotras estábamos secuestradas. Nos cogieron, ya nos encañonaron y todo. Y ellos se presentan como el Frente 56 de las FARC. Diana y Nairo fueron engañados por supuestos clientes quienes inicialmente los llamaron para adquirir sus servicios y posteriormente los secuestraron. El infierno que vivió Diana Clavijo comenzó el 9 de diciembre de 2022. Un familiar recibió una llamada solicitando hacer un arreglo. Yo le acompañé, un administrador de la finca vacacional nos iba a recoger con la esposa. Y efectivamente en ese sitio estaba un señor y una señora. Entonces yo al ver que todo estaba así normal, los dejé subir al carro. Y en ese momento yo sentí que tenía algo en el cuello. Y cuando yo volteé a mirar así, estaba mi familiar con la pistola también en el cuello. Y nos subieron a la montaña. Madiel Durán es investigadora del Gaula. Los hicieron descender, caminaron hasta un punto donde las pudieran tener vigiladas o las pudieran amarrar y posteriormente hacer las exigencias económicas. Esta es la vereda La Meseta del municipio de Guayabetal, en Cundinamarca. Está enclavada en plena cordillera oriental. Hasta este lugar fueron traídas por parte de sus captores
y justo en este árbol fueron sometidas a diferentes tipos de tortura psicológica con el único objetivo de acceder a su botín. Estuvimos con 3 personas, 2 hombres y una mujer. La mujer era una mujer que tenía más o menos unos 25 años. Los 2 hombres, había uno como de 22, 23 años. Yo recibí una llamada de un número privado. Habló primero mi esposa. Me dijo, no digas nada, te voy a pasar a una persona. Cuando pasó este individuo me dice que él es comandante de las extintas FARC. Ellas acaban de ser víctimas de una pesca milagrosa. Arturo Reyes es el esposo de Diana. Los secuestradores le exigieron 500 millones de pesos por su liberación. Lo primero que yo acato de decir es que yo no tengo el dinero, esa suma tan importante, y seguramente no lo voy a poder conseguir. Somos una familia de clase media. Pero la forma en que los secuestradores presionaron a Arturo para que consiguiera el dinero fue bastante dolorosa. Había fotos de ellas, en un principio estaban ellas, pues obviamente los rostros muy angustiados de ellas. Al final de la tarde ya era con los revólveres o las pistolas en la boca de ellas. Séptimo Día publica esta fotografía con la autorización de la víctima y su familia, con el fin de evidenciar la crudeza y crueldad de los secuestradores para obligar a la familia Reyes Clavijo a pagar el rescate de sus familiares. El señor le dijo, llámelo y dígale que se las voy a matar. Nos pusieron la pistola en la boca cada una. En ese momento pensamos que ya nos iban a matar ahí. Arturo no soportó verlas así y se derrumbó. Informó al Gaula sobre el secuestro de su esposa y paso seguido accedió a hacer un primer pago de 1 millón de pesos. Diana llevaba ya 6 horas secuestrada y la tortura psicológica seguía. Nos hicieron 4 disparos en la cabeza jugando ruleta rusa con nosotros. Obviamente que para nosotras fue terrorífico porque nosotras no sabíamos si realmente tenían o no balas. Fue bastante aterrador. Arturo no soportó más e hizo una segunda consignación. Esta vez de 2 millones de pesos. Para ese momento, el Gaula, que había sido avisado previamente por Arturo, ya se encontraba en la zona. En el momento de que los delincuentes escucharon las sirenas, escucharon las voces de los policías, ellos lo que hicieron fue huir del lugar, dejando a las víctimas en este momento pues solas. A las 6 de la tarde, cuando ya comenzaba a oscurecer, Diana y su familiar, ya sin la presencia de los secuestradores, pudieron huir del lugar. Se pudo capturar a 3 de las personas que estaban reteniendo las 2 ciudadanas en flagrancia. Ese mismo día, Alejandra Poveda Cangrejo y Junior José Zúñiga, junto a un menor de edad, fueron interceptados por el Gaula cuando pretendían huir por la montaña. Según las autoridades, estas personas fueron judicializadas y enviadas a la cárcel. A 150 kilómetros del lugar donde estuvo secuestrada Diana, Nairo Kitian vivió su propio calvario. Esa semana nosotros cotizamos hartos trabajos, pero todo acá en Bogotá. Y ya después nos salió el de Huasca. El pasado 6 de febrero, a Nairo le ofrecieron un trabajo en una finca del municipio de Huasca, en Cundinamarca. Nos mandaron fotos, que arreglar muchas cosas allá. Nos envían una ubicación. Nosotros llegamos ahí y de vueltas y buscando como tal la finca que nos han enviado. Y no dábamos. Y yo dije, esto está como raro, está feo, paramos. Ahí fue donde le envié la ubicación a mi hijo. Y ahí fue donde nos cogieron, ya nos encañonaron y todo. Es un peladito, eso era un pelado, el otro también era pelado. Hasta este lugar, en la zona rural del municipio de Huasca, en Cundinamarca, fue traído Nairo Kitian por sus secuestradores para luego internarlo en la zona boscosa.
Bueno, ustedes lo traen por acá, Nairo. ¿Se lo dirigen hacia dónde? En esos árboles de allá, en ese pino exactamente. Es donde nos amarran al palo y nos empiezan a tomar las fotos y los videos que le enviaron a mi hijo. Recibí una llamada de una persona que se hacía pasar por un comandante de las FARC. Me dijo que tenían retenido a mi papá. Brian Kitian es el hijo de Nairo. Fue él quien tuvo que negociar con los secuestradores que pedían 26 millones de pesos. Le decía al señor que pues nosotros no teníamos esa cantidad de dinero, que nosotros éramos personas trabajadoras del día a día. Brian no comprendía por qué, siendo ellos unas personas humildes, habían secuestrado a su papá. ¿Qué le decían si no llegaba a entregar el dinero que le estaban pidiendo? El señor me dijo, si usted no quiere colaborar, entonces vamos a hacer lo más fácil, que es matar a su papá, lo vamos a picar, decía, vamos a quemar esa moto y listo, se acabó el problema. Desesperado, Brian llamó a la línea 165 del Gaula, denunció el secuestro de su papá y les dio pistas determinantes sobre su posible paradero. Afortunadamente yo tenía la ubicación de mi papá y toda esta información yo se la compartí a ellos. A las 5 de la tarde, mientras el Gaula rastreaba la ubicación, al celular de Brian llegó una foto de su papá. En los ojos de mi papá vi tristeza, vi desesperación, vi muchísima angustia y no, esa imagen pues me desboronó completamente. Yo me puse a llorar desesperado al no saber qué hacer. Empecé a rezar porque dije, hasta aquí llegamos. Como tal, uno empieza es como a despedirse de su familia, ¿sí? Pensaba mucho en mi hija. Yo tengo una niña de 14 años. Pensé fue mucho en él. Esa fue la parte más drástica para mí. Que mi hija, ¿con quién iba a estar? ¿Qué iba a hacer de ella? Al ver que yo no consignaba dinero, le iban a cortar los dedos a mi papá. Nairo completaba 8 horas secuestrado cuando el Gaula logró ubicar el sitio exacto donde lo tenía. Pues cuando ya empiezan a sonar las sirenas de la patrulla, ellos empiezan a subirnos, que subiéramos más hacia allá. ¿Me confirma 1 y 5 la nota? Ya cuando los policías empiezan a entrar también y a gritar mi nombre, ellos salieron a correr y nosotros salimos corriendo hacia los policías. ¿Se devolvieron ustedes hacia la carretera? Hacia la carretera, hacia donde venía la policía. ¿Cómo ve la Arzana usted por ahí en este momento? ¿Cómo la ve? Rafael Oliveros, investigador del Gaula, fue quien lideró la operación del rescate. Una vez pusimos las víctimas a salvo, hicimos las persecuciones, hicimos los cierres por las diferentes vías, logrando hallar a uno de los responsables y dándole captura. Sorprendentemente, el Gaula pudo comprobar que uno de los secuestradores era menor de edad. A las 10 de la noche, Nairo, ya en libertad, se reencontró con su hijo. No hicieron nada. Bien por el tema de haber confiado, no haber de pronto consignado plata, yo le digo que bien. Este fenómeno de los secuestros express ha significado un reto muy grande para las autoridades. El año pasado materializamos más de 600 capturas. Este año llevamos 74. Colaborando, mamá. Ayúdenme, hermano. Hable con, si le mandan eso. ¿Recuerdan el caso de Wilmer Suárez, el conductor asesinado por sus secuestradores en Cúcuta? 4 meses después de su crimen, las autoridades lograron capturar a uno de los asesinos. Bueno, papá, por acá tenemos a este señor aquí. Este video fue clave para dar con su paradero. Va para la familia de él, ¿no? Así que por favor necesitamos que nos colaboren algo ahí para su liberación. Logramos obtener información valiosa en el sentido de su voz. El investigador criminal John Contreras logró comprobar que la persona que hablaba en el video del secuestro de Wilmer con acento venezolano va para la familia de él, ¿no?
Así que por favor necesitamos que nos colaboren algo ahí para su liberación. ¿Oyó? Era la misma persona que había sido capturada por esos días por el hurto de un celular en la misma ciudad de Cúcuta, por lo que le imputaron 4 delitos. Hurto calificado agravado, secuestro agravado, porte ilegal de armas y el homicidio. El responsable del secuestro y posterior homicidio de Wilmer es Julio César Figuera, un ciudadano venezolano que seguía delinquiendo en norte de Santander. Según las autoridades, esta persona fue enviada a prisión. Gracias a Dios pasó y ahora vivo la vida. Obviamente la vida trae muchas cosas, muchas dificultades, muchos problemas, pero estoy viva. Yo solo me empecé a despedir de mi hija, de mi hijo, de mi mamá, pues, como todo, arrepintiéndose de pronto de uno de las cosas malas que uno ha hecho y de lo que uno ha tenido malo en la vida. A veces yo me pongo a pensar qué hubiese sido de nosotros, de mis hijos y de mí, si realmente lo hubiesen matado. Y es muy triste pensarlo. No sé qué decirle a mi hijo cada vez que me pregunta por él. No hay palabras. Si usted es un trabajador independiente, el Gaula recomienda que verifique muy bien la identidad de su supuesto cliente. Avise a sus familiares del sitio a donde va a prestar sus servicios y mantenga activado el GPS de su celular. Esto ayudará a las autoridades a actuar rápido en caso de que usted termine víctima de un secuestro express. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. En Santa Rosa de Cabal, una serie de asesinatos a sangre fría conmocionaron la ciudadanía. Y nos encontró ahí, en el suelo. Inicialmente al pie de la cocina estaban mi mamá y mi tío. Yo estaba en shock, no sabía es más, ni me acuerdo. El que menos tenía 13 puñaladas. Y lo curioso era que eran adultos mayores de 80 años de edad. Adultos mayores quienes vivieron en carne propia la furia de un asesino a sueldo, según las autoridades. Mi papá fue encontrado en la parte de más abajo, macheteado, casi con las manos mochas. Las autoridades, sin saberlo, estaban frente a un asesino silencioso, con una fachada perfecta. Él llega haciéndose pasar por sordomudo con un letrero donde decía que necesitaba una ayuda. Astuto, quien se cuidaba de no dejar pistas. Sin embargo, cometió un error. Pudimos observar algunas pisadas causadas con botas de caucho, las que llamamos normalmente botas pantaneras, marcadas con la misma sangre que existía en el lugar en el momento. Una huella que dejaría al descubierto patrones criminales y mortales en nuevas víctimas. Hubo un homicidio y que tenía unas mismas características. Que sí había sido torturada, le vi varias puñaladas, su garganta cortada. Dejó las mismas rastros de huellas de las botas con las que había cometido el homicidio acá en la vereda La Paloma. En Séptimo Día le seguimos la huella a este hombre. Jamás nos imaginamos lo que iba a ocurrir después. ¿Usted se arrepiente de lo que hizo? No puedo hacer nada. ¿Cómo llegaron las autoridades a este hombre, que responde el señalado de haber cometido más de 10 homicidios en Risaralda, catalogado como un asesino serial? Soy Wendy Heredia y los invito para que no se pierdan de esta investigación el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.